dice estructura del sistema de transporte urbano. Porque, por ejemplo, podemos poner esto. Vamos a ver. Transporte vehicular en la Ciudad de México. No sé por qué hemos puesto México. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece esto en México? ¿Qué dice acá, por favor? ¿Alguien me lo puede leer? En 7 años el Distrito Federal podría quedar paralizado. Ingeniero. Parece que es cierto, ¿verdad? Si es que no generamos esto. ¿Qué dice acá? Modernización del transporte. Acá, ¿qué estamos viendo? Transporte masivo. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a tratar de analizar. Por eso era importante. Fíjense, Banco Mundial prepara al sector del transporte urbano para una transición hacia un futuro bajo en carbono. Nosotros hemos visto y hemos repetido N veces el CO2, ¿verdad? Porque se mide la contaminación atmosférica en términos del CO2, del dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Sí? Y que hemos visto, por lo menos en Cochabamba, que si bien dicen que es tan contaminado que en la ciudad, en el Distrito Federal de México, pero la diferencia es de que, por ejemplo, en Cochabamba, más del 80%, no voy a decir 85%, es discutible, pero vamos a decir, más del 80% de contaminación la genera esto, transporte vehicular, vial, de vehículos terrestres. Y en México, porque, bueno, y el resto en Cochabamba, ladrilleras, industrias, y en México hay mucha industria. Y resulta de que igual, si no me equivoco, como cerca del 50%, un poco más, genera la contaminación esto, el transporte urbano. Entonces, ¿qué estamos queriendo? Que el transporte público sea eficiente y sea masivo. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Por ejemplo, esto es una foto de donde, a ver, vean, pasarelas, micritos, estos parecen ser que es Aquilacollo, esto parece la Blanco Galindo y su pasarela, ¿verdad? Es en menor escala que lo que acabamos de ver en México, sí. Entonces, ¿qué voy a ver? Estructura del sistema de transporte urbano y flujo vehicular. Por supuesto que a diferencia de Cochabamba, por ejemplo, existen otros sistemas de transporte en México, por ejemplo, el ferrocarril, por ejemplo, el metro. Nosotros no tenemos ni lo uno ni el otro, pero sí ya vamos a empezar a funcionar el tren metropolitano. Para ver esa última parte, por favor, vayan leyendo ustedes, no en voz alta, sobre lo que... sobre lo que significa estas definiciones.
Por favor, vayan leyendo, yo voy a ir pasando. Si algo no entendieran, me dicen, por favor. Bueno, es lo que yo he puesto en los grafiquitos que hemos hecho siempre. Esto. Entonces he dicho, esto a esto. Voy a ir de un punto I a un punto J. No, ingeniero, se ha puesto OD, sí, origen, destino también. O si quieren 1 a 2. Pero es eso. Entonces, esto ya hemos visto. Ahora vamos a ver al otro lado. El tránsito y tráfico. Entonces, ¿qué dice? Que el Instituto de Transporte de Ingenieros dice lo siguiente. La ingeniería de transporte, por favor, vea, es eso. Transporte. Después van a leer estos. ¿Son modos o medios de transporte? Esto que ven. Estas figuritas. ¿Son medios o modos de transporte? Alguien me dirá, medio dice acá, aéreo. Sí, pero no les se pregunta esto. Las figuritas. ¿Qué son, medios o modos? Perdón, esto yo podría llamar modos, pero es figuritas, son los medios. ¿En qué medio me voy a transportar? En mi bicicleta, en un bicycle. ¿En qué me voy a transportar? En mi auto, en mi moto, en transporte público. Ya no va a ser mío, esto es público ya. Entonces, en la IT definía así la ingeniería de transportes. Por favor, vean y analicen. Estamos hablando de varios componentes. La ingeniería del transporte, si bien son principios tecnológicos y científicos, se habla para la planeación, se habla para la operación, se habla para la administración. Planeación significa planificar. Operación significa cómo voy a operar. Y la administración, cómo administro el modo o el sistema de transporte. Pero ¿qué características debe tener esto que hemos visto como definición de la ingeniería del transporte? Es que yo voy a movilizar, no importa si son mercancías o personas, pero de una manera segura, rápida, confortable, económica y compatible con el medio ambiente. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por ingeniería de transporte. Ahora, ¿la ingeniería de tránsito será lo mismo? No. La ingeniería de tránsito es una parte o una fase de la ingeniería de transporte que dice que tiene que ver con la planeación, es decir, el proyecto geométrico, la operación por las calles y su relación con otros modos de transporte. Acá tenemos. Entonces, cuando nosotros vemos tránsito, estamos hablando de una parte de la ingeniería de transporte. Pero ¿qué conlleva esto? A,
que los elementos de la circulación vial son tres y por orden de prioridad. Las personas que pueden ser peatones o conductores, los vehículos y por dónde circulan los vehículos, la infraestructura, los vehículos y las personas. Mejor dicho, al revés. Primero las personas, segundo los vehículos y tercero la infraestructura. Entonces, bueno, más atrás está. Entonces, ¿qué tengo? El transporte se lo debe ver como un sistema global, sí, porque hemos visto que es una de las partes más importantes de la economía. Entonces, sí, ya tenemos una economía globalizada, por supuesto que los sistemas de transporte también deben ser globalizados. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente ahora, como DHL, ¿alguien conoce qué es DHL? Parece que es una transportadora, ¿verdad? ¿Ustedes no conocen? Es una transportadora a nivel internacional, ¿eh? Ya, aquí está. Ya había sido alemán. 1.600 millones de paquetes al año. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿participa en la cadena de suministro? Sí. Fíjense. ¿Este es un avión de DHL? Exclusivamente sí. Es un vehículo. Son vehículos terrestres urbanos. Y bueno, fíjense, tiene todo esto. Entonces parece ser que su utilización es vía terrestre y vía aérea. No tiene barcos, es solamente vía aérea y vía terrestre. Fíjense, acá tenemos este coche que transporta mercancías, seguramente volúmenes grandes y a grandes distancias, y también hemos visto que tenemos estos vehículos que son urbanos. Dice que está reemplazando. O estos que ustedes conocen. Sea cualquier cosa, pero este es vamos a decir, este es un sistema de transporte globalizado. ¿Por qué? Porque si bien es de origen alemán, pero ellos tienen esa función de ir de Alemania a España, es decir, a Europa, América, África, es decir, van a la mayor cantidad de países que requieran el transporte de mercancías. Si utilizan, parece ser que exclusivamente el transporte aéreo, ¿qué podríamos decir nosotros? O sea, ¿me están escuchando? Por favor, voy a sacar puntos de ahí. Les estoy diciendo de que lo que acabamos de ver, hemos visto, solo mira, se había panseado. Bueno, hemos visto de que tiene transporte aéreo, tiene transporte terrestre vial. No interesa si es urbano o rural, pero tiene, porque hemos visto ese vehículo hace ratito, ¿verdad? Un vehículo que no es urbano.
Aquí está. Entonces, les pregunto a ustedes, esta empresa logística, ¿qué características tendrá? ¿Será para hacer un transporte de mercadería rápida o lenta? Rápida, Inge. Bueno, ¿costoso o económico? Costoso, Inge. Costoso. Ya. ¿Y será económico? No, ingeniero. Parece que no, ¿verdad? Entonces estamos aplicando todo lo que vemos, ¿sí? Entonces, ¿de qué están hablando aquí? De que si el sistema económico es globalizado, entonces debería existir redes de sistemas de transporte. Entonces, aquí está. Hay logísticas globales, ¿verdad? Una de ellas, la que acabamos de ver, por ejemplo, y es porque está más en nuestros ojos, es el DHL. Aquí está. Entonces, ¿qué tenemos? Una red logística de transporte de mercaderías, que por supuesto, fíjense, aquí está tan bonito, este es el mundo, ¿verdad? Estamos viendo de que América transporta por barco. Norteamérica colocan este tipo de vehículos. Sin embargo, creo, por los datos que tengo, no solo es esto, sino es este tipo de transporte, el ferro también. Bueno, pero ahí está. Acá tenemos el aéreo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ya hemos visto la evolución del transporte, ¿verdad? En la primera unidad. Entonces, ¿qué hemos visto? Por ejemplo, y hemos dado un video, ¿se acuerdan? El tren de alta velocidad, por ejemplo, ¿sí? Es una aplicación de la evolución del transporte, porque nos ha permitido ver a través de la historia del arte de este sistema o este modo de transporte, cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? De manera de, por decir, si yo agarro como variable indicativa la velocidad, subir de velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora cuando cuando empezaron a funcionar con vapor, hasta lo último que hemos visto por un sistema magnético de transporte que sin problema pasaba a los 400 kilómetros hora o 430 kilómetros por hora. Entonces acá en la primera unidad vimos, pero aquí está mejor la evolución, tanto en el transporte aéreo, terrestre y acuático, ¿verdad? Entonces están en términos, vamos a decir, gruesos, no sería, en términos generales, aéreo o acuático. Acuático, agua, puede ser mar, puede ser lago, puede ser río, es decir, es acuático. Terrestre, puede ser vial, puede ser férreo también, o tal vez esto de animales, que ya no hay, pero podría haber. Y finalmente, en el aéreo estamos hablando desde los globos hasta los cohetes que ya se han lanzado a la Luna y que
Es más, ya han llegado a Marte, pero ¿por qué les hablo? Porque ya van a empezar a ir a la Luna. Parece ser que desde el próximo año. Eso es un negocio que están viendo. Dice que tienen cierto tipo de riquezas, el suelo de la Luna. Sabrán los que han explorado y han analizado, pero también ya hay mucha gente que está pensando cómo podría ir a vivir a Marte. Entonces, esa es la evolución del transporte. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Dicen, por eso les hablaba de Estados Unidos. Estas fotos son de Estados Unidos porque para el transporte masivo en volumen o a gran escala de mercancías no utilizan, bueno, es cierto que utilizan los camiones, pero al igual que los camiones, por no decir más, utilizan este tipo de sistema porque, por ejemplo, si mal no me acuerdo, el tren más largo en Estados Unidos es de 2000 vagones. Entonces, imagínense los volúmenes que pueden traer. Entonces, cuando hablábamos del multimodalismo, no estamos hablando de un medio de transporte. ¿Por qué? Porque es la combinación de diferentes medios, ¿verdad? Es la combinación, lo que veíamos hace rato. DHL llega en avión, va a tener que distribuir en provincias que están alejadas con sus camiones y en las ciudades con esos combis. Entonces, es la mezcla de varios medios. En el caso que les dije, del medio, del avión al camión o a la vagoneta. Sin embargo, ¿por qué se realizan estos cambios en sus medios de transporte? Porque les resulta más eficiente en todos los términos, vale decir, en términos económicos sí, en términos económicos solamente no, en términos de impacto ambiental también. Entonces cuidan muchas, vamos a decir, muchas particularidades. Entonces, como esto ha ido funcionando no ahora, sino hace mucho tiempo atrás, se ha generado un convenio. Y ese convenio ha sido el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para el Transporte Multimodal de Mercaderías en Ginebra, Suiza, en 1980, en la que se introduce este volumen de transporte, que es el 25, y que por tanto ya se estandariza ese indicador de transporte de volumen. Entonces acá está, para el multimodalismo, tengo aéreo, marítimo, terrestre ferroviario, terrestre vial. ¿Sí? Entonces, por favor, les pido que, porque nosotros vamos a pasar clases la próxima semana más, vale decir, vamos a terminar en las próximas 3 clases. Quisiera, por favor, que alguien me lo lea eso. Ahora sí es importante, por favor, alguien me lo puede leer. Hola. ¿Alguien me lo puede leer?
Yo, ingeniero. Gracias. El transporte multimodal se define como un sistema de coordinación de diferentes medios de transporte para hacer un envío. Es uno de los más revolucionarios avances de la logística en los últimos tiempos. Aunque el multimodalismo es una forma de coordinar junto al embarque, el transporte motorizado, el ferrocarril y otros medios de transporte. Es más importante como un sistema en el que la suma es mayor que las partes. Bueno, entonces, ya han visto por qué es importante, porque justamente la suma en la utilización de estos medios de transporte lo vuelve más eficiente la logística del transporte en el proceso de producción. Entonces, continuamos con esto y con eso terminamos. Por favor. En 1956, Mikhail Trukhin construyó un barco prototipo llamado Ideal 10, sería, ¿no, ingeniero? Sí. Era un barco de carga que fue usado en la Segunda Guerra Mundial y fue rediseñado para transportar 58 tráilers en un viaje experimental de Newark, New Jersey, a Houston, Texas. En 1958, Matson, una compañía de transporte marítima, comenzó el servicio multimodal entre la costa oeste de Estados Unidos y Hawái. Fíjense cómo es estratégico e importante, por ejemplo, en una guerra, la logística. Entonces, para transportar volúmenes, no sé si de equipos bélicos o armamento, lo que sea, era justamente el contar con esos medios que puedan transportar grandes volúmenes. Entonces, ahí tenemos todo, ¿verdad? Y otra vuelta, ahora sabemos qué significan estos contenedores. Es la unidad de medida del volumen. Entonces, dentro de las modalidades de servicio del transporte de carga, deberíamos siempre visualizar ventajas. Entonces, eso es lo que deberíamos ver, sí. ¿Qué tenemos? Yo puedo comenzar porque esto es indistinto. No quiere decir que el 1 sea más importante que el 3. Yo lo puedo ver así. A ver, háganlo muy simple para entender. Uno de ustedes tiene un pariente en La Paz y tiene que mandar una cocina, es decir, tiene que transportar una mercancía. ¿Qué es lo que se fija? Primero, la eficiencia. ¿Será eficiente el enviar de Cochabamba a La Paz en una transportadora terrestre o en un avión de carga, lo que podemos mandar? Segundo, ¿será la seguridad? Sí. Yo necesito rápido, además que esté bien protegido. Fíjense, ahí estamos utilizando 4 elementos o 4 variables para que yo vaya viendo las ventajas de las modalidades de servicio del transporte de carga. Ojo, modalidades de servicio. Entonces, ¿quién me va a prestar servicio? Preguntando, viendo rápidamente así. Por favor, léanmelo y me dicen si el DHL es intermodal contiguo, porque estamos viendo las modalidades de servicio, o va a ser segmental. Intermodal porque hemos visto diferentes modos. Hemos visto aéreo, terrestre, marítimo,
¿verdad? Pregunta, ¿en cuál de estas modalidades se situará DHL? Yo después les voy a explicar por qué. Por favor. ¿Alguien me puede decir? Hola. Podría ser intermodal segmentado, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir otra cosa? O alguien me puede decir, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, Inge. Ya, me alegra. Voy a tomar un sorbito de algo caliente, por favor. Un minutito. Pero me parece bien, un buen análisis han hecho, pero vamos a ver si es el correcto o no, ¿ya? A ver si a partir de mi experiencia podemos definir. Yo la verdad estaba necesitado, o sería tal vez una locura, de unos libros para que me envíen de México. Bueno, entonces, por decir, el libro valía como, varios libros eran, pero eran más o menos, que sea un promedio de 80 a 100 dólares en los libros y eran eran por decir $300, por decir. Entonces, habían varias ofertas de modalidades de servicio. Y bueno, como yo me volví muy boliviano, lo que conocí era DHL. Entonces DHL me lo ha traído hasta esta avenida que se llama la del Tenis Club. ¿El circuito boliviano? No. Ramón Rivero, ingeniero. ¿Qué? Ya se me ¿Dile Ramón Rivero? Ramón Rivero. Pucha, miren cómo me olvido. He ido, no me han traído a mi casa, yo he ido a recoger. Y por supuesto, como reflexión, si me valió $300 los libros, he tenido que pagar alrededor de más de $600, más del doble por el transporte. Bueno, fue rápido, sí, fue eficiente, sí. Pero ¿qué estábamos viendo? Si es intermodal. ¿Es intermodal? Sí. ¿Por qué? Porque seguramente al aeropuerto de México han ido vía terrestre. Han llegado a Cochabamba vía aérea y vía terrestre nuevamente a la Ramón Rivero. ¿Es intermodal? Sí. ¿Es continuo? No sé. Entonces, fíjense qué significa OTM, operadores del transporte de la mercancía. Entonces, ¿es un solo operador o varios operadores? Fíjense, son varios operadores, no es un solo operador, por eso es continuo. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Bueno, podría ser que DHL lleve hasta Santa Cruz, porque es el aeropuerto internacional. De ahí que sea la empresa Periquito.
que vaya hasta Cochabamba y que sea la misma empresa Periquito que me lleve a mi casa. Bueno, es segmentado, ¿sí? Fíjense, acá tienen la misma operadora. MTD y aquí diferentes operadores. ¿Se ha entendido? Sí, con la última explicación se entendió mucho mejor. Ya. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Que el sistema social, económico y político de una región dice que está marcado por esto que está, podríamos llamar redes, o si ustedes quieren, mallas. Normalmente nosotros conocemos por mallas, porque así sabemos, ¿no ve? O si nosotros queremos, por ejemplo, realizar un análisis, ¿verdad? Por elementos finitos, que estamos viendo una malla, ¿verdad? Ya, en este caso no estamos viendo elementos finitos, sino estamos viendo las mallas de redes de transporte que se construyen para integrar los sistemas económicos, sociales y políticos en toda una región. Fíjense, esto va del Atlántico al Pacífico. Viene así, es decir, están empezando a generar, o si ustedes quieren, a concatenar todos los países de manera en los sistemas de transporte, de manera de que esa red permita el transporte, sobre todo de las mercancías, y genere una economía en los costos de operación. Entonces, era importante los costos de operación, sí. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer estas redes o estas mallas para integrar de manera eficiente económicamente. Entonces, ustedes han podido ver ahora de que se están haciendo estos corredores de exportación, vale decir, sistemas de transporte que van a unir países que producen en este sector, países como el de la Argentina, como el de Paraguay, como el de Brasil, hacia Chile, porque Chile tiene los puertos más grandes y de mayor calado. Por ejemplo, uno de los puertos más grandes sobre esta zona es el de Antofagasta. Ese es uno de los puertos más grandes en toda esta zona. Pero, ¿qué significa todos estas infraestructuras como mallas de transporte? Significan que se están generando ventajas comparativas para la exportación de productos a los mercados internacionales. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Y dicen que para implementar estas mallas se deben generar procesos de integración, pero que deben considerar las asimetrías económicas. A ver, vamos a ver lo que se dice asimetría, que no es simétrico, ¿verdad? Por ejemplo, esto. Esta
curva de Gauss es simétrico o no es simétrico, aunque mal dibujado. Hola. Es simétrico. Ah, ya. Y fíjense este otro. ¿Ese es simétrico? No, Inge. No es simétrico. ¿Por qué? Yo podría trasladar esto acá. Por supuesto, no es simétrico, ¿verdad? Para nada, ¿no? Entonces, las economías se diferencian por eso. Por ejemplo, yo, ¿qué indicador utilizaría para medir las economías? Se pueden utilizar varios indicadores. Uno de ellos es esto, y me van a decir qué es este indicador y qué significa. Por decir 2021. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Producto Interno Bruto. Sí, ¿Qué sí. significa? La cantidad que produce un país en un determinado periodo. En este caso estamos viendo... Producto Interno Bruto de 2021, dije. Perdón, ¿qué me dijiste? Por favor, repetime, no te escuché bien, por favor. Hola, ¿puedes decirme, por favor? Producto Interno Bruto 2021, dijo ingeniero. Es que yo no escuché, disculpe. ¿Y qué había sido ese Producto Interno Bruto? La cantidad producida por un país. Entonces, en términos monetarios, ¿cuánto ha producido, por ejemplo, Bolivia el 2016 que tenía? Entonces, el PIB 2026, Bolivia, había producido nada menos que el país, sus 10 millones, el de 2016 eran 10 millones y medio, vamos a poner 10 millones, había producido 40.000, redondeado, 40.000 millones de dólares. Entonces, es la cantidad producida o la cantidad de economía que produce un país, sí. Entonces, si nosotros vemos el 2016, no me acuerdo, pero está por este valor. Yo voy a ver ahora el PIB Estados Unidos. ¿Alguien me puede decir cuánto creen? Como no me van a decir, voy a poner así y se van a, porque ya no quiero escribir mucho. 3 trillones, o mejor dicho, debe ser un poco más. La verdad es que para el 2030 va a producir cerca de 25 trillones. Entonces vamos a poner que haya sido 6 trillones de dólares. Si yo analizo este PIB Estados Unidos versus el PIB de Bolivia, ¿colocaré en este azul o colocaré en este rojo? Si estoy haciendo esta comparación. ¿Esas diferencias serán azules o serán rojas?
Hola. ¿Están durmiendo? ¿Serían las azules, ingeniero? Por supuesto, pues. ¿Sabes qué son 6 trillones de dólares? Ya no he querido colocar los ceros, me voy a cansar. Entonces, esas dos economías son asimétricas, por lo tanto, ese es un problema en la integración en el transporte. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. No, pero ustedes se duermen, yo no sé qué tengo que hacer. No, ya estoy cansado, de verdad les digo. Bueno, es la última lámina que estamos viendo ahora. Menos mal, 9. Ay, a ver, quiero ver. Tengo todavía 3 clases, aunque tenemos más. 50, 9, 10, está bien. Cada vamos a llevar 12 o 13, 13, 13 y vamos a terminar sin necesidad de correr. Pero háganlo pues más agradable ustedes. ¿Por qué no lo hacen? Estamos en la lámina 10. Falta 45. A 3 clases, a 13 es suficiente. Bueno. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo eso. Ahí dice. Estamos viendo ahora, dice, el transporte aéreo. Entonces, para eso hay instituciones. Vale decir, instituciones, vamos a decir, de varios países que necesitan impulsar, ya les he dicho, para el transporte, sobre todo de mercancías. Entonces, dentro de eso está la Comunidad Andina de Naciones. Por ejemplo, está la Asociación de Estados del Caribe. Pero fíjense, dice, ¿para qué? Para flexibilizar el derecho al tráfico aéreo. Sin embargo, si yo veo esta imagen, alguien me puede decir qué podría inferir. Inferir es que podría analizar, qué podría llamarle la atención para que diga algo. ¿Qué les llama la atención de este esquema del transporte aéreo para América y el Caribe? Fíjense, hasta esto han sacado, ¿verdad? Para mostrarles a una escala mayor. ¿Qué nos llama la atención? De que Panamá había sido el centro del tráfico aéreo entre América y Norteamérica, o los estados del norte y del sur en América. ¿Se ha entendido? Sí. Entonces, por ejemplo, hay otros organismos y una prioridad nuestra debería ser y eso habrá que decirle a este gobierno, que priorice justamente este sistema de transporte férreo que va a poder transportar, como ya vimos a un inicio de la materia, todas estas mercaderías que normalmente son mercancías agrícolas y pecuarias, con algunas que también tienen valor agregado. Por ejemplo, hay algunos productos de la minería que se requieren no como materia prima, sino como productos refinados que podrá ir de todo este sector al Atlántico, algún puerto que ya estaban mejorando su infraestructura portuaria del Pacífico
para ir hasta los mercados asiáticos. Entonces, es lo que se debe hacer. Entonces, nosotros vamos a ver después atributos del transporte. Hasta acá, por favor, preguntas. Hola. ¿Preguntas? Ningún ingeniero se entendió. Bueno, entonces mañana lo voy a colgar. Todavía tenemos 4 clases, pucha, ya. Bien, voy a tratar de terminarlo más, o sea, sin necesidad de apretar, pero vamos a seguir avanzando. Yo la verdad ahora me canso porque tengo clases antes y bueno, y la verdad que hemos tenido bastante trabajo en laboratorio, pero eso no quiere decir que tengamos que llevar más rápido las clases, ¿no? Creo que lo estamos haciendo de manera razonable y les dejo siempre la posibilidad de que ustedes me pregunten. Así planifico mi clase. Si ustedes me preguntarían más, por supuesto, abarcaríamos más información y más conocimiento, pero no lo hacen. Entonces, traten de hacer, no solo con esta materia o con este docente, con cualquiera. Es la mejor manera siempre de aprender más. Bueno, muchas gracias. Y el lugar del transporte vehicular de México, el DHL, vamos a ir cerrando, ¿ya?